Hola, soy Rosa Liarte y voy a explicar la actividad económica para Geografía nivel tercero de ESO. Y vamos con la economía. En este caso vamos a ver qué vas a aprender en esta unidad. Vamos a conocer qué es la economía, cómo afecta a nuestra vida cada día, los diferentes participantes en la economía y los sectores de la economía, el mercado laboral, porque realmente el mundo del trabajo es un mercado, incluyendo las uniones comerciales, los problemas en la economía, como el desempleo que existe hoy día, y el crecimiento de la economía mundial y la globalización. Vamos a conocer qué son estas palabras también. Y vamos con la primera parte del esquema. ¿Qué es la economía? En este caso vamos a ver qué es. Bueno, pues según la descripción, son todas las actividades humanas relacionadas con la producción, distribución y consumo de productos. En otras palabras, ¿qué es lo que es la economía? Pues es cómo hacemos cosas, cómo las mandamos, dónde se necesitan y cómo las vendemos y compramos, ¿Y en qué consiste la economía? Pues la economía consiste en productores que hacen los productos, los distribuidores, que son los que mandan los productos, y los consumidores, que son los que usan los productos y los compran, ¿vale? Esto es lo que pasa en la realidad. O sea, normalmente se usa el dinero para pagar el producto, pero no siempre. Puedes intercambiar un producto con otro producto también, y también una persona que hace crecer su comida es a la vez el productor y el consumidor, por lo que en estas actividades no hay dinero alrededor, no siempre se tiene que comprar, pero son parte de la economía en este caso, así que estas actividades también pertenecen a la economía. Cuando hablamos de economía siempre pensamos en dinero, pero por eso no es siempre en dinero. Y los economistas dividen los productos en dos, en la economía, unos en bienes y otros en servicios. Vamos a ver qué es cada cosa. En este caso, los bienes son cosas físicas, como casas, coches, ropa o comida. Y los servicios son cosas que no se pueden tocar, como experiencias, consejos y entretenimiento. Doctores, abogados, banqueros, jugadores de fútbol, actores, son los que ofrecen servicios. Para que pueda haber economía, tienen que haber cosas que hacerse. Esto es lo que se conoce como los factores de producción, que son las cosas que necesitas para hacer un producto. Vamos a ver los factores más importantes. En este caso, el principal son los recursos naturales. Son cosas que vienen del medio ambiente y los principales tipos son, pues vamos a ver, rocas, metales, combustibles fósiles, tierras para agricultura y construir, bosques y animales salvajes y peces. También para hacer un producto se necesita capital, muy importante. Incluye las cosas que te pertenecen. Está compuesto por los inversores y hay varios tipos de capital. Está el capital financiero, que es el dinero que se necesita para empezar un negocio. El capital físico, que son cosas físicas que necesitas para el negocio, como son construcciones, vehículos o maquinaria. El capital humano, que es el conocimiento y habilidades de los trabajadores, y la tecnología y saber hacer, que son inventos que se han introducido a lo largo de la historia para conseguir ese fin. Y finalmente tenemos también el trabajo. Es el trabajo que hace la gente a cambio de un sueldo o un salario. Y vamos a conocer ahora los diferentes sistemas económicos que existen. Y en este caso es un método de producción, distribución y consumo de productos. Se pueden dividir los sistemas económicos en dos. En este caso tenemos por un lado la economía tradicional o de subsistencia. Vamos a conocerla. Es el sistema económico que ha existido en la mayoría del mundo y de los seres humanos en la historia. Está basado en el principio de subsistencia. Cada uno produce sus productos para sí mismo y sus familias. La gente cultiva su propia comida, construye sus casas y no hay comercio apenas, por lo que tampoco se usa apenas el dinero. En algunas partes del mundo actualmente existe, sobre todo en África y en Asia, y aún se usa como economía tradicional. Es lo que también se conoce como economía autosuficiente, porque ellos mismos pueden valerse por sí mismos sin depender de nadie más. Continuando con el otro tipo
de economía nos vamos con las economías modernas. Son mucho más complejas, tienen especialización, dinero, comercio internacional, tecnología y capital, y todos son necesarios para una economía moderna. ¿Qué tienen? Pues tienen especialización y dinero. No se producen las cosas que necesita uno mismo. La persona se especializa en producir ciertos bienes o dando cierto servicio. Con el dinero que gana, esta persona compra otras cosas que necesita. La tecnología, pues, ¿qué sucede? Antiguamente los trabajos los hacían las personas. Hoy día las máquinas hacen trabajo que hacían antes las personas, por lo que menos gente ahora hace mucho más trabajo gracias a la tecnología. Comercio internacional es vital para todas las economías modernas. Países se especializan en hacer ciertos productos que ellos exportan, que venden a otros países, lo que significa exportar, y países que necesitan esos productos que ellos no tienen, tienen que importarlos, o sea, comprárselos a otros países. O sea, exportar es vendérselo a otro país e importarlo es comprárselo a otro país. Y finalmente, el capital. Se necesita el capital para invertir en una fábrica o compra de máquinas. Este capital lo proporciona el gobierno o inversores privados como bancos. Vamos a conocer con más detalles ahora las economías modernas, Y es que dentro de la economía moderna tenemos dos tipos de economías modernas y vamos a conocerlas al detalle. Tenemos, por un lado, las economías planificadas o dirigidas. En estas economías es el gobierno el que toma las decisiones más importantes sobre la economía. Proporciona bienes y servicios, establece los salarios y los precios y decide cómo usar los recursos. Es común de países comunistas. Hasta los años 80 había muchísimos países comunistas en el mundo, como la URSS, Europa del Este, China y Cuba. La mayoría ya no son comunistas, Queda China, aunque realmente ha hecho cambios en su sistema económico, y actualmente también queda Cuba. La otra economía moderna que existe es la economía de mercado o capitalista, el mundo capitalista. En este caso, en ella, los inversores privados deciden cómo usar los recursos y qué bienes y servicios proporcionar. Los inversores privados quieren hacer dinero, por lo que necesitan hacer productos que la gente comprará. En este caso, la gente necesita siempre comprar productos como comida o ropa y la gente quiere productos como ordenadores o smartphones. Así, lo que sucede en la economía capitalista es que los precios se establecen por la oferta y la demanda. ¿Qué es esto? Pues que la oferta es el precio establecido por el producto y la demanda es el número de personas que quieren comprar el producto. En las economías capitalistas, la oferta y la demanda siempre está oscilando. Y es que, según la demanda que haya de un producto, la oferta también variará. Por ejemplo, si hay mucha demanda de un producto, habrá ese producto en gran cantidad, por lo que la oferta de ese producto será mayor. En caso contrario, si hay poca demanda de un producto, la oferta de este producto será mucho más baja, por lo que será un producto más exclusivo, por lo que su precio asciende y su oferta es menor. Para resumirlo, si compramos un producto del que hay muchísima demanda en diferentes tiendas, en este caso tendremos una oferta mucho más barata de este producto. Sin embargo, si queremos un producto muy poco demandado, tendremos que pagar una oferta de muy alto precio, puesto que es un producto mucho más exclusivo. Y luego también existen las economías mixtas, Lo que se conocen como economías mixtas, pues tienen un poco de planificadas y un poco de capitalistas. Vamos a ver el caso, y es que son algunas economías modernas, pero tienen economía mixta. En este caso es el gobierno el que da servicios como colegios, hospitales o la policía, y los inversores privados dan bienes como televisión, coches y ordenadores y servicios como seguros, bancos o entretenimiento. ¿Y quién participa en esto de la economía? Vamos a conocer los participantes de la economía. En este caso, cada uno produce, consume o distribuye productos, participa en la economía y podemos ver a los participantes de tres tipos. En este caso tenemos,
Por un lado, principalmente a una familia, que es la gente que vive junta. Normalmente se considera familia también a una persona que viva solo o con amigos o que viven juntos. Una empresa compra y vende los bienes y los servicios, y el gobierno incluye tanto el central, el regional como el local. En este caso, todos participan en la economía. ¿Y qué papel tienen estos participantes? Pues bien, el papel de cada uno de ellos vamos a conocerlos. Las empresas dan bienes y servicios a las familias. El gobierno y otras empresas a cambio reciben pagos. Si ellos trabajan, los miembros de la familia reciben un sueldo a cambio de su trabajo. Pueden trabajar para una empresa o para el gobierno. Si trabajas para el gobierno, eres funcionario. A su vez de todo esto, el gobierno proporciona servicios como escuelas, policías, bomberos y fuerzas armadas, o también pagan jubilaciones o desempleos a las personas que no tengan trabajo. Reciben el dinero de los impuestos que paga la gente. Por eso es tan importantes los impuestos. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de cómo las familias dan trabajo a las empresas y a cambio reciben un sueldo. A su vez, las empresas pagan impuestos al gobierno y el gobierno ofrece servicios a estas empresas. Esto ocurre también con las familias. Pagan impuestos y a su vez el gobierno le da servicios a las familias. Luego, ¿qué pasa con ello? Pues también que las empresas dan bienes y servicios tanto a las familias como al gobierno, y estos a cambio pagan a las empresas por estos bienes y servicios. Y finalmente también el gobierno da ayudas a las familias, y a su vez también las familias dan trabajo al gobierno. Esto, en resumidas cuentas, es cómo funciona la economía. Recuerda que el glosario de esta unidad son las palabras que tienen asterisco y también todas estas palabras que tendrás que recoger en tu libreta. Y gran parte de la economía la forman las empresas. Vamos a conocer las empresas. Y es que producen la mayoría de los bienes y servicios que compramos en las tiendas, así como la mayoría de los servicios que usamos cada día. La mayoría de las empresas tienen cosas en común. Tienen propietarios que han invertido en el capital de su empresa y compran y venden bienes y servicios para obtener beneficios para sus propietarios. Hay diferentes tipos de empresas y vamos a conocerlas. Son 4 tipos, según el tamaño que tenga la empresa. Están las microempresas, que tienen de 1 a 9 empleados, las pequeñas empresas, que tienen de 10 a 49 empleados, las medianas empresas, que tienen de 50 a 249 empleados, y las grandes empresas, que tienen más de 250 empleados. En este caso, a las pequeñas y medianas empresas se les conoce como pymes. No olvides este nombre, que son el 99% de las empresas de España. Pero además de esto, dependiendo de cómo obtienen el capital las empresas, hay 2 tipos de empresas. Están las empresas privadas, que la propiedad del capital está en manos de una persona, y las empresas públicas, que la propiedad pertenece al Estado. En la economía juega un papel importante la bolsa, que es el lugar donde se compran y venden acciones que cambian de precio debido a la oferta y a la demanda. Las acciones son pequeñas partes, fracciones, por así decir, partes de una empresa que se venden. Pueden haber diferentes propietarios de una empresa según las acciones que tengan en la bolsa. Y además, a más fama de la empresa, pues ¿qué sucede? Hay más demanda de compra de sus acciones, por lo que cada vez tienen muchísimo más valor. Y todas las empresas tienen en común, pues a su vez tienen ingresos, el dinero que reciben al vender bienes y servicios a sus clientes, gastos o costes, que es el dinero que gastan en materiales, electricidad, impuestos, etc. Y los beneficios, que es el dinero ganado tras haber pagado los gastos o costes, y los ingresos obtenidos, el beneficio, es el dinero que ha ganado la empresa. Si el beneficio
es negativo, la empresa tiene pérdidas. Así que durante un largo tiempo, si sucede esto, se declara en bancarrota y llega al cierre. Continuando con el esquema, vamos a conocer los sectores de la economía, y a su vez tendrás que hacer una entrada en tu blog hablando sobre la seguridad social. Y vamos a continuar con los sectores de la economía. En este caso, empresas y gobierno realizan diferentes tipos de actividades económicas en las que están divididas en 3 sectores. ¿Cuáles son estos sectores? Pues seguro que te sonarán. Uno es el sector primario, que es el que extrae recursos naturales de la tierra. 2 es el sector secundario, que es el que manufactura productos que están listos para usarse. Es el mundo de la minería y de la industria. Y 3, el sector terciario, que es el que proporciona servicios. En este caso podemos encontrar pues desde el mundo del turismo, el ocio o también pues por ejemplo el profesorado o los médicos, ¿no?, que aportan servicios a la comunidad. Así, en este caso, hay una cadena de producción. La cadena de producción para obtener los productos pues es en este camino. Los productos que compramos comienzan como recursos naturales y luego pasan por varios estados de producción hasta convertirse en el producto que compramos en la tienda, y los diferentes estados de producción forman parte de los sectores primario, secundario y terciario. Pues por ejemplo, para hacer una mesa de madera, primero hay que extraer del sector primario lo que es la madera, luego en el secundario se haría la mesa y luego en el sector terciario se distribuiría la mesa para posteriormente vender la mesa en una tienda. Estos son los 3 sectores que podemos entenderlos mejor aquí con este esquema. Es los sectores de la actividad económica. El sector primario es ese del mundo de la agricultura, incluye actividades de extracción y explotación de los recursos naturales como la agricultura, la ganadería, la pesca o la minería. El sector secundario es el mundo de la industria, en el que se forma con las actividades industriales que transforman las materias primas en diferentes productos elaborados. La construcción también se incluye en este sector, recuérdalo. Y el sector terciario, que son aquellas actividades que ofrecen servicios a la población, como es el comercio, transporte, comunicaciones, hostelería, banca, turismo y ocio. A las empresas, bancas, seguros, servicios informáticos y de diseño, y a los servicios sociales que cubren necesidades esenciales como es la educación, la sanidad, asistencia social o abastecimiento de agua. Y vamos a conocer ahora el mercado laboral. ¿Por qué se le dice mercado? Vamos a conocer el mercado laboral. Pues la edad de trabajar es actualmente desde los 16 a los 67 años y se puede dividir a la población en diferentes tipos. En este caso tenemos la población activa, que eso es la población de gente que quiere un trabajo remunerado, y hay 3 tipos de personas en este tipo de población activa. Tenemos, en este caso, empleados, que son las personas que se les paga un salario por trabajar en una empresa o para el gobierno. Luego tenemos los autónomos, que trabajan para ellos mismos. Y desempleados, que son personas que quieren un trabajo pero que ahora mismo no tienen trabajo. Y después tenemos la población inactiva. En este caso tenemos que son personas gente que no quiere un trabajo remunerado por ese momento, como por ejemplo estudiantes, amas de casa, gente que no quiere trabajar o gente que por enfermedad no puede trabajar. Esa es la diferencia de población activa e inactiva. Y no sé si conoces y habías pensado en ello, pero el trabajo también se compra y se vende como los bienes y servicios. Por ejemplo, las empresas y gobiernos compran trabajo pagando un sueldo, por lo que el trabajo está así afectado por la ley de la oferta y la demanda también. En este caso, tenemos, si hay mucha gente para un trabajo en particular, hay mucha demanda, por lo que los salarios para este tipo de trabajo pues son bajos. Si hay poca gente para un tipo de trabajo, el sueldo es mucho mayor, ya que requiere de un especialista. Por eso el trabajo se le llama el mercado laboral, porque recibe la ley de la oferta y la demanda.
Y luego finalmente tenemos los sindicatos. Vamos a conocer qué es un sindicato. Son organizaciones que representan a gente que realiza un trabajo en particular. Los hay de profesores, de policías, de empresas de transporte. Negocian con las empresas y el gobierno los derechos y condiciones de un trabajo. ¿Y qué hacen además? Pues entre ellos negocian el salario que se debe de pagar, las horas de trabajo y vacaciones de las personas que trabajan, cómo serán tratados si enferman o las mujeres quedan embarazadas, la protección a dar a sus trabajadores, y si no están de acuerdo con las condiciones, los sindicatos son los únicos que pueden organizar manifestaciones o huelgas. Y como bien sabréis, pues la economía también tiene problemas económicos. Y es que algunos países se van haciendo más ricos y esto es lo que se conoce como crecimiento de la economía, que se mide viendo el cambio en el PIB, que es el Producto Interior Bruto. ¿Qué es este Producto Interior Bruto? Pues es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país en un año. Así que también puede haber problemas. En este caso, no siempre hay crecimiento económico en un país, por lo que algunos países tienen problemas económicos dando, pues en este caso, por un lado, recesiones. ¿Qué son recesiones? Pues cuando el PIB, el Producto Interior Bruto de un país cae, normalmente ocurre cuando la gente gasta menos dinero y hay dos razones de ello, por qué sucede esto. En este caso, porque la gente tiene mucho menos dinero y porque tienen miedo a gastar dinero. También puede pasar que cuando ocurre la gente compra menos, por lo que sobran trabajo, empresas no invierten, los bancos paran de prestar dinero y así hay una gran recesión que se conoce como depresión o crisis. Es una pescadilla que se muerde la cola, por así decir, porque todo va relacionado uno con otro. También puede suceder que haya un alto paro, que no haya trabajo. Uno de los grandes problemas y cuyas razones pues son falta de estudios o habilidades de las personas, recesiones, automatización, introducción de la maquinaria, razones estacionales o también algunos países pagan por un tiempo mientras buscan trabajo. Esas personas es lo que se conoce como paro. Es un tiempo que tienes un dinero debido a los impuestos que tú has pagado trabajando anteriormente, por lo que puedes obtener ayudas por parte del gobierno mientras buscas otro trabajo. Y también puede darse la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues notas que las cosas cada vez son más caras. Esto es la inflación, es cuando suben los precios y en este caso es la subida de precios de productos en un año. Economistas dicen que un poco de inflación al año es bueno, pero que cuando los precios suben muy rápido tenemos grandes problemas. ¿Qué problemas tenemos? Pues que la gente no compra productos esenciales y la gente pierde sus ahorros. Y esto es un problema porque luego la gente no invierte en consumir nuevos productos. Y vámonos a conocer la economía mundial. En este caso vamos a conocer al detalle por qué algunos países tienen mayor economía que otros. Esto se refleja en el Producto Interior Bruto de cada país. Y hay dos organizaciones para ello que controlan la economía. Por un lado está el G8. El G8 es una formación que se hizo en los años 70. En este caso, los presidentes del gobierno de las mayores economías mundiales comenzaron unas reuniones para hablar sobre cuestiones económicas. Esto está formado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y más tarde entraron Canadá y Rusia. ¿Qué es el G8? Pues la Unión Europea tiene reuniones del G8 propias también, para que lo sepas. Y luego también está el G20. ¿Qué es el G20? Pues en este caso surgió en 1999 con un nuevo grupo de 20 países formado por los 8 del G8 y países como China, India, Brasil y la Unión Europea. Además de esto, en la economía mundial se habla hoy día de la globalización, una palabra que vamos a escuchar mucho en geografía, que es el aumento de conexiones entre países del mundo y particularmente el aumento de comercio internacional. ¿Por qué se está sucediendo esto? Pues por una economía de mercado en la que
hace más fácil comerciar con otro país. Un comercio libre, que la Organización Mundial del Comercio apoya a un comercio libre sin pagar impuestos, se conoce la Organización Mundial del como OMC. Mejores comunicaciones, que antiguamente, pues que hacen más fácil comunicarse entre diferentes países. Mejor transporte, que hace que los mayores carreteras, barcos y aviones faciliten el comercio entre diferentes países. Y falta de recursos naturales, que hacen comerciar con otros países para conseguirlo. ¿Qué efectos acarrea la globalización? Pues vamos a conocerlos. Y es que la globalización ha cambiado la economía y esto ha dado un gran impacto en la sociedad. Empresas manufacturan productos en países pobres, o sea, son los que las confeccionan. Las comunicaciones hacen compartir ideas y cultura, lo que hace que se parezcan países cada vez más unos entre otros. La gente lleva el mismo tipo de ropa, conduce los mismos tipos de coches o aparatos eléctricos. Esto hace que cada vez seamos más iguales y se pierdan las costumbres y tradiciones. Aparecen las compañías multinacionales, que son empresas que compran y venden productos en países de todo el mundo. Y hoy día hay un movimiento antiglobalización. ¿Y qué es este movimiento antiglobalización? Gente que está en contra del movimiento globalizador. Y es que opinan estas personas que las compañías multinacionales son muy poderosas, incluidos los bancos, y los gobiernos no pueden controlarlos, por lo que operan en muchos países. Los recursos naturales son usados para el beneficio de estas empresas privadas y para la gente que vive en el país. Las multinacionales manufacturan en países pobres, donde las condiciones de trabajo son pésimas, con salarios muy pobres, y esto hace que ellos obtengan mayor beneficio luego en su empresa. Estos países pobres no tienen controles de polución, por lo que están contaminando, y los países ricos son más ricos aún, controlando el comercio mundial. Sin embargo, hay gente que apoya el movimiento globalizador porque dicen que se hacen los productos muchísimo más baratos, y que ayuda a los países pobres a desarrollarse. Aunque hay gente que, como hemos dicho anteriormente, piensa lo contrario. Bueno, y con todo esto, espero que hayas comprendido la actividad económica en el mundo.